Entonces, esta charla yo la he realizado, pero un poquito diferente en las versiones anteriores del TPI y en otros espacios como unos que tenemos con la división de bibliotecas, en donde hablamos allá sobre la consulta y la importancia de la información tecnológica. Entonces, yo lo que quise en este espacio fue cambiarlo un poquito a ver cómo nos va y enfocarla más bien hacia la consulta y uso de información para proyectos. Lo puse así, para proyectos en general, debido a la heterogeneidad de proyectos, de los proyectos que ustedes están involucrados aquí en el TPI. Entonces, el objetivo de esta charla y de un taller que vamos a tener en la segunda mitad del espacio es reconocer la importancia de la información y la gestión de esa información en un proyecto, establecer definiciones importantes del mundo de las patentes y ahorita les voy a contar por qué vamos a específicamente en este espacio hablar de las patentes por ser muchas veces un tipo de información que no se consulta normalmente en los proyectos, pero que ha ido adquiriendo mucha importancia en los últimos años aquí en Colombia. Y digo en los últimos años aquí en Colombia porque en otras partes ya tenía esa importancia desde hace más tiempo. También vamos a hablar de información que hay en las patentes y vamos a hablar de algunos tips para hacer mejores búsquedas de información y eso vamos a tratar de fortalecerlo en el taller. Entonces, en esta charla vamos a hablar de la relación entre la información y los proyectos, los tipos de búsqueda que se pueden hacer de acuerdo a las fases del proyecto, los documentos de patentes, qué hay en esos documentos, la clasificación internacional de patentes y en dónde se pueden buscar estos documentos en particular. La coordinadora del equipo nuestro, que es la ingeniera Aya Fuken, ella es ingeniera industrial, hace parte de un grupo de investigación que se llama Biogestión. Ellos en el 2011 hicieron, bueno, ellos normalmente trabajan temas de vigilancias tecnológicas, búsqueda de información, inteligencias competitivas para apoyar a las empresas o sectores empresariales que quieren con la búsqueda de información aumentar su conocimiento de los sectores tecnológicos y del mercado en el que se mueven para tomar mejores decisiones. Entonces, este diagrama en particular está tomado de una publicación que ellos hicieron en 2011, que se llama Análisis de Tendencias, y precisamente relaciona las fases de un proyecto con las búsquedas de información que se hacen en ese proyecto y con la gestión que se hace de esa información. Entonces, digamos, yo asumo, aunque eso puede ser diferente para algunos de ustedes. Yo asumo que ustedes están en la parte de las primeras fases del proyecto en donde están identificando eh, cuál es el problema que van a resolver y cómo lo van a resolver. Y aunque yo estuve viendo los pitch de algunos de ustedes no, de algunos de ustedes no, la verdad me los vi todos, de los proyectos que están en el TPI este semestre y los proyectos de externos también a los cuales algunos de ustedes están involucrados, aunque la solución parece muy clara y ya más o menos se tiene pensado cómo se van a resolver los problemas, mm, muchas veces los proyectos necesitan tener un pivoteo de acuerdo a alguna información que uno ha ido recopilando y de acuerdo a algunas decisiones que se toman frente a los proyectos. Por ejemplo, temas de factibilidad técnica, temas de factibilidad económica, temas de, por ejemplo, de percepción y de capacidad de adopción cultural de los sitios en donde se van a aplicar los proyectos, de las personas que se van a ver involucradas en los proyectos, ¿ya? Por ejemplo, hay un proyecto que me llama mucho la atención, es uno que dice, bueno, queremos que son unas personas que están en un proceso en una fundación y quieren que esas personas se adhieran mejor a los programas de seguimiento. Entonces yo puedo hacer una herramienta tecnológica
lo máximo con todos los juguetes, pero yo necesito que esas personas se adhieran a eso y esa parte también es importante eh, tenerla en cuenta. Y a veces para poder llegar a esa información es necesario recopilar más información, no solamente información de soluciones técnicas. Nosotros desde la ingeniería somos muy dados a pensar que lo técnico lo resuelve todo en gran parte la solución técnica pues es muy importante, pero tiene que verse acompañada de otras cosas. Entonces, por eso es que la búsqueda de información en general es muy importante para eso, tener la mayor cantidad de información posible, saber cómo manejar esa información, saber cómo lo que está más abajo, por ejemplo, organizarla, depurarla, analizarla, poder comunicar con esa información y tomar decisiones. También, por ejemplo, veo en muchos de los pitch de ustedes que me dicen, no, es que tenemos tantas hectáreas de campo que queremos aprovechar, el tanto por ciento de esos residuos se desperdician, hay una producción de tantas toneladas al año, entonces hay una oportunidad de mercado. Entonces, esa información es importante saberla consultar y también saberla analizar porque basado en esos datos y en la información que está asociada a ellos es que uno toma decisiones. Entonces, un poquito lo que nosotros vamos a tratar de mirar aquí es algunos documentos en donde está condensada esa información, como las patentes, y qué información importante yo puedo extraer de esos documentos. Es decir, no solo en las descripciones de los artículos, no solo en los métodos, ¿cómo se llama esa parte? Metodologías y materiales de los artículos, ahí está toda la información que necesito, no necesariamente. A veces en la introducción de los artículos o en la introducción o en el abstract o en los dibujos también encuentro información relevante que vale la pena analizar. Entonces, no siempre se hacen las búsquedas de información de la misma manera en los proyectos. Esta es una gráfica que tomamos de un taller que nos dio la OMPI hace ya un tiempito, en donde más o menos se establecen las fases de un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, como se ve en la parte superior, y qué tipos de búsqueda normalmente se hacen en este tipo para estas fases de los proyectos. Entonces, si ustedes se fijan en la primera fase del ciclo de vida de un proyecto, que yo vuelvo y repito, es donde yo creo que la mayoría de ustedes están, uno lo que hace es una búsqueda del estado de la técnica. Esas búsquedas del estado de la técnica sirven para saber cómo más se pueden solucionar los problemas que yo quiero solucionar. ¿Cómo más se puede aprovechar el residuo del arroz que no se usa? ¿Cómo más hay aplicaciones de software que me sirven para la agricultura? ¿Qué otro tipo de contenidos digitales se aplican para X o Y problema? ¿Ya? Entonces, esas búsquedas del estado de la técnica son muy amplias, es decir, se busca de manera muy general porque precisamente lo que yo quiero hacer es tratar de encontrar muchos documentos y documentos variados que me muestren diferentes formas de resolver los proyectos, de los problemas, perdón, diferentes formas y además que me muestren diferentes solucionadores, es decir, cómo soluciona este problema o cómo lo plantea la solución del problema una universidad que pide una patente, pero también cómo plantea la solución del problema una empresa que pide una patente y cómo plantea la solución una empresa china que pide una patente en China y cómo plantea la solución una empresa estadounidense que pide su patente en Estados Unidos. Esas diferencias hacen que las patentes se muestren como una opción interesante para poder ver diferentes aproximaciones para resolver los problemas. En la parte de la derecha, ustedes ven que hay en rojo y en verde otro tipo de búsquedas, búsquedas de patentabilidad y búsquedas de libertad de operación. No me voy a centrar mucho en eso, pero también es interesante que ustedes lo tengan en cuenta y es que estamos precisamente
en una temática, inmersos en una temática de economía del conocimiento, en donde al conocimiento se le da valor a través de este tipo de cosas. Entonces muchas veces en los proyectos se buscan herramientas para saber si lo que yo he desarrollado es patentable o no. Pero entonces, si ustedes se fijan, eso ya está en una etapa más adelantada de los proyectos, porque en ese momento yo ya sé cómo estoy resolviendo mi problema, ya tengo las características de esa solución, entonces puedo saber, comparando esa solución con otras, si lo que yo hice es patentable o no. Y al final, ese que está en verde, se refiere a búsquedas de libertad de operación. Esas búsquedas son muy interesantes porque a lo que se refiere eso es a si yo con una solución voy a infringir patentes de otras personas. Entonces son unas búsquedas diferentes porque ya no son unas búsquedas que se hacen en China, en Estados Unidos y en todas partes, sino son unas búsquedas que yo necesito hacer en donde yo voy a aplicar mi solución, porque las patentes se solicitan de manera territorial. Entonces, cada país tiene una oficina de patentes que trabaja de manera independiente y es la encargada de decidir si algo es patentable o no. Entonces, una patente que está concedida en Estados Unidos no necesariamente está concedida en Colombia. Y ese es uno de los mensajes de esta charla y es no tengan miedo de consultar e incluso usar soluciones que estén en los documentos de patentes, porque no siempre lo que está patentado en otras partes está patentado aquí en Colombia. Particularmente en Colombia es un buen ejemplo porque no tenemos la misma cantidad de patentes que hay en otros lados. Entonces, hay algo muy interesante del sistema de patentes y es las patentes conceden derechos y una forma de verlo es que conceden esos derechos a cambio de que yo como solicitante entregue la descripción técnica de mi solución. ¿Qué puede ser esa solución? Puede ser un producto o un proceso que proporciona, como está dicho aquí en la definición, de manera general una nueva forma de hacer algo. Ofrece una nueva solución técnica a un problema. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en los documentos de patentes? En general, voy a encontrar productos y o procesos que cuando se solicitaron se consideró que podían proporcionar una nueva solución de hacer algo. Eh, entonces, ¿qué se puede patentar? Como lo estaba diciendo ahorita, productos y procesos. Ahí hay un ejemplo de cada uno. Arriba a la izquierda están estos aparaticos que vibran y me avisan cuando mi pedido está listo en un restaurante eh, que está en plazoleta de comidas. Normalmente utilizan esto precisamente pues porque hay mucha gente pidiendo y para que uno pueda esperar en su mesa, le dan a uno de estos localizadores a distancia para que me avise cuando ya esté el pedido. Entonces ese es un producto que tiene otras cosas asociadas. Si se fijan, tiene un servicio asociado, pero lo que se está patentando aquí es el aparato. Y abajo y en el centro a la derecha está un proceso que está patentado, creo que en Estados Unidos, que se refiere a las etapas que cumple un pedido dentro del sistema de domicilios de Domino's Pizza. Entonces, ese proceso y particularmente esa barra, esa forma de mostrar ese proceso y esas etapas, se pueden eventualmente patentar. Yo puse esos dos ejemplos acá, pude haber puesto cualquier otro ejemplo, pero me pareció interesante poner esos dos que están más o menos asociados al mismo sector tecnológico, digamos, de los alimentos, el último eslabón de los alimentos, que es como para el consumidor final. Bueno, ¿qué se evalúa en una patente? Entonces, para que una patente sea concedida, evalúan novedad, nivel inventivo de aplicación industrial, es decir, que esos productos y procesos deben tener dentro de esos documentos una manera que sea fácil de identificar si es novedoso, si tiene nivel inventivo y si tiene aplicación industrial. Entonces, ¿qué pasa con las patentes que no cumplen con esos requisitos? Esas patentes no van a ser concedidas. Sin embargo,
sí van a ser publicadas. Entonces, el sistema de patentes, digamos, en la visión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está pensado también para que sea un repositorio de documentos que se ofrezca a cualquier persona que esté interesada en buscar soluciones a problemas técnicos, ¿ya? Entonces, uno puede encontrar en las patentes cosas que no están concedidas, pero eso no quiere decir necesariamente que no sirvan, ¿sí? Sino que simplemente se abandonaron por cuestiones de pagos o porque definitivamente ya no era novedoso, pero el hecho de que no sea novedoso no quiere decir que no sirva, ¿ya? Puede ser simplemente que ya estaba publicado en otro lado, ya había sido patentado antes, ya estaba en un artículo, ya había estado en una tesis, pero, y por eso no fue patentado. Sin embargo, ese documento se publica y puede también llegar a ser útil. ¿Qué no se puede patentar en general? Y esto aplica un poco más a Colombia. Tenemos una normatividad que es la decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde están explícitas algunas de las cosas que no se pueden patentar. Entonces yo puse aquí 4 ejemplos que más o menos dan cuenta de esas cosas que no se pueden patentar. Y son las especies naturales. Si yo descubro una especie nueva, se considera un descubrimiento, no una invención. Están los modelos matemáticos. Entonces, particularmente un modelo matemático no se puede patentar. Sin embargo, si yo hago algo con ese modelo matemático, por ejemplo, construyo un robot que envía una señal a un sistema, más bien, construye un sistema de software que envía una señal a un sistema de riego en un cultivo, y eso es novedoso, podría llegar a ser patentado si está basado en cierto modelo matemático, ¿ya? Pero el modelo como tal no se puede patentar. Arriba a la derecha está una mina antipersona, en realidad creo que es una mina antitanque. Se supone que las tecnologías que atenten contra la moral y la seguridad nacional no se pueden patentar. Y abajo a la derecha, aunque hay en esa foto, hay cosas que se pueden patentar, como ese dispositivo o el sistema de conexiones de los medicamentos a la persona. Esa foto la puse ahí como el método de tratamiento. Es decir, no se puede decir al médico, porque es autonomía médica, cómo se utiliza, cómo se aplica cierto tratamiento médico. Eso es potestad del médico. Aunque el medicamento, la composición, por ejemplo, se puede patentar, la forma de administrarse es autonomía médica, entonces eso no se puede patentar. Es decir, yo no puedo patentar, en el caso de las vacunas del COVID, por ejemplo, que sean 2 dosis. Eso no se puede patentar. Lo que se puede patentar es la composición o el método de fabricación de esa vacuna. Pero el hecho de que sea una dosis hoy y dentro de 3 semanas la otra, eso no se puede patentar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o quieren que continuemos. O bueno, más bien, si quieren, tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y continuamos, y si cualquier cosa la resolvemos más adelante. Entonces, ya hablando de lo que hay en un documento de patente, yo escogí traerles este ejemplo, que es la famosa patente de la panela del año que estuvo dando vueltas en las noticias por el año pasado. Esta es la solicitud en Estados Unidos, que fue concedida en diciembre del 2019, y les traje esta primera página porque les voy a mostrar muchas cosas interesantes que hay en la primera página sin necesidad de ir a la descripción de la parte técnica fuerte del documento. Entonces, fíjense, por ejemplo, que tengo los datos del solicitante, del inventor, tengo unos datos de la fecha en la cual fue publicada. Abajo a la izquierda, en el número 22, dice que esa solicitud se radicó el 17 de octubre del 2018. No más ahí se pueden dar cuenta entonces que del 17 de octubre del 2018 a diciembre del 2019 pasaron 14 meses, entonces la patente estuvo
lo que llaman en Estados Unidos una patente pendiente, o lo que llamaríamos acá una patente en trámite. Estuvo más o menos durante 14 meses. Eh, Abajo, perdón, a la derecha, en el 56, podemos ver algunos documentos que citaron en esa patente. Entonces citaron un par de documentos de patente de Estados Unidos, y más abajito, en donde dice otras publicaciones, hay un artículo e incluso está el DOI ahí para consultarlo. Eh, Hay un dato muy interesante aquí en el 73, que es el ASIGNI, y está el nombre de una compañía. Eso quiere decir que el titular de los derechos de esta patente es esa compañía que está ahí. Es decir, la encargada de ejercer esos derechos de exclusividad que le otorgan las oficinas de patente a un titular de una patente, es esa compañía que está en el 73, de Ken Use Company LLC. Bueno, esta que está aquí a continuación también hace parte de la primera página, sino que lo partí en dos para que se vea un poquito más claro. Pero esto también está en la primera página, y si se fijan hay otra información ahí muy interesante. Y es el resumen que está arriba a la derecha. Está ese dibujo representativo, que ese dibujo representativo lo escoge quien solicita la patente. Si se fijan, ahí está claritas las etapas del proceso, más o menos unos equipos, y hay una numeración. Toda esa numeración, cuando uno la rastrea en la descripción del documento, le dicen a qué corresponde cada uno de esos números. ¿Listo? Entonces, los documentos de patente son muy explícitos y muy detallados, para describir las cuestiones técnicas de procesos y aparatos que se componen de partes. ¿Por qué pasa eso? Porque mientras más claro sea un documento de patente en cuanto a las cosas que incluye, para el titular va a ser mejor ejercer sus derechos. Sin embargo, y aquí voy a una cosa que tienen las patentes, y que si ustedes les preguntan a los profesores, normalmente ellos les dirán más bien por este lado. ¿Por qué desde la academia no se consultan muchos documentos de patentes? Y ahí un profesor diría normalmente lo contrario, y es que las patentes las redactan de una manera muy complicada. Resulta que las patentes normalmente también las redactan entre técnicos, es decir, ingenieros, científicos, entre técnicos y abogados. Entonces, a pesar de que en la descripción haya un detalle muy interesante, hay otras partes de los documentos de patente que se ven enredados, que no se entienden bien, que tienen una terminología compleja. Entonces, por eso muchas veces en la academia no se consultan patentes. Se entiende a veces que las patentes no tienen el mismo valor de rigor que un artículo científico. Eh, bueno, además de eso, a la izquierda arriba, vemos una fecha de publicación, y vemos una información que me parece que es muy interesante para buscar este tipo de documentos, para que empiecen cuando los que les interese y los que les parezca chévere. Por ejemplo, para la infografía que tienen que hacer, incluir información de patentes, está esa clasificación internacional de patentes, que está en el campo 51. Y bueno, hay una clasificación que se llama cooperativa, que está en el campo 52. Si ustedes se fijan, la clasificación internacional y la cooperativa se parecen mucho. En ambos dice A61K36, y la la clasificación cooperativa, perdón, tiene un poquito más de números. Esa clasificación cooperativa, perdón, está construida entre la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Estados Unidos de Patentes. Entonces, eventualmente, yo creería que va a pasar a ser principal, va a pasar a ser más importante que la IPC. Eso es lo que yo creo. Todavía no ha pasado, hasta ahora está cogiendo mucha fuerza, y en muchos buscadores
ha empezado a tomar un papel más importante que la clasificación internacional, pero ambas sirven, incluso si ven, se parecen mucho. Pero la clasificación CPC, o sea, la cooperativa, tiene una ventaja, pues bueno, puede ser una ventaja o una desventaja. Yo considero que para ustedes en la fase de los proyectos en las que están, puede ser una ventaja porque hay una clasificación que no está en la otra, que es la letra Y, y se trata de tecnologías nuevas. Ahorita de pronto en el taller con las personas que los van a estar acompañando podrían revisar un poquito eso. Y esas tecnologías están relacionadas con tratamiento de aguas, tratamiento de residuos sólidos, energías no convencionales, que es por donde muchos de los proyectos del TPI están por ahí flotando. Muchos, no todos, algunos no, pero muchos de los que están por ahí podrían encontrar cosas interesantes en una clasificación de ese estilo. Bueno. Adicional a esta información que está en la primera página, entonces una patente tiene unos dibujos, además de este que está aquí, pues hay otros dibujos de pronto detallando alguna parte específica, detallando algunas dimensiones o algunas partes precisas de algún equipo. Tiene una descripción, tiene un estado de la técnica. En ese estado de la técnica es donde probablemente estén citados estos documentos de patente y este artículo, en donde ellos dicen, mire, antes de nosotros había pasado esto, pero nosotros con este desarrollo vamos un poco más allá. De eso se trata un poco la descripción de la patente. Y en la descripción van a encontrar todo este detalle de este dibujo, por ejemplo, en este caso, van a encontrar todo ese detalle muy desmenuzado allá en esa sección. Y finalmente va a haber una sección en las patentes que se llaman reivindicaciones, que es esa parte que les digo que se redacta a veces entre abogados y técnicos y es la sección específica, digamos, es el corazón de la patente porque ahí es donde se describen las cosas sobre las cuales las oficinas me conceden o no derechos. Pero vuelvo a lo mismo, en la etapa de los proyectos que ustedes están, con que consulten los resúmenes, los dibujos o las descripciones, ahí pueden encontrar información relevante para lo que están trabajando. Ahora, yo les estoy hablando de patentes, pero esto que les estoy hablando no aplica solo para las patentes. Cuando ustedes vean un artículo de investigación o una tesis o un libro, miren de dónde es, quién lo escribió, qué hace esa persona que lo escribió. ¿Es un científico? ¿Es un empresario? ¿Es un técnico de alguna empresa? Lo publicaron en una revista europea o en una revista de Estados Unidos. Lo publicó una empresa italiana o una empresa mexicana. Todas esas cosas le dan contexto un poco al tipo de solución que se está presentando en un documento. Entonces, eso también es relevante para que lo tengan en cuenta y no se queden solo con los datos técnicos que son muy importantes, con ese 30% de cosas que no se aprovechan o esas 10 toneladas al día que podemos producir. Eso es muy importante, vuelvo a lo digo, pero el contexto también es importante y a veces el contexto está en todos esos datos que están asociados en los documentos y que no necesariamente son la carne, pues lo técnico, que es lo que nos gusta a los ingenieros. Esta es una visión general de la clasificación internacional de patentes. Entonces, si ustedes se fijan, ahí se supone que está condensado todos los problemas y soluciones técnicas que se pueden encontrar en las patentes. Entonces, van a encontrar de abajo para arriba temas de electricidad. Entonces, por ahí hay unos proyectos que tienen que ver con sistemas de iluminación en túneles, o hay un proyecto que tiene que ver con la ventilación de los cuartos para que mejore, digamos, la medición del CO2, para que mejore la ventilación de los cuartos cerrados y disminuya la posibilidad de contraer el virus. Eso puede estar, por ejemplo, en el tema de electricidad, porque está de electrónica, entonces todos los temas de robótica o de pronto de desarrollo de software pueden estar ahí en esa G de física. En F está la parte de mecánica, entonces es probable que la gente que está trabajando con biodigestores
encuentre cosas ahí en ingeniería mecánica, ¿ya? En ese de construcciones, no estoy seguro si alguien está trabajando con temas de estructuras, pero por ahí alguien está de pronto trabajando con temas de cemento, me parece. Entonces, de pronto pudiera conseguir cosas ahí. Hay alguna gente que va a hacer una máquina para producir papel a partir de residuos, entonces de pronto puede encontrar algo en la D, que es toda la tecnología relacionada con... En la parte C, de proyectos de ingeniería química, pueden encontrar cosas ahí en temas de procesos. Y aunque esta clasificación C está muy enfocada y está muy descrita en términos de la composición química, pues de todas maneras hay soluciones ahí en donde se pueden encontrar procesos. El B, y digamos aquí quiero que vayan conmigo y por eso empecé de abajo para arriba. El B se vuelve un poco más difuso porque eso de operaciones y transporte es muy amplio, pero van a encontrar cosas ahí interesantes. Entonces, uno se imagina operaciones y transporte como temas de pronto de logística, que hay muchos que van a trabajar por ese lado, pero también hay muchos temas de operaciones unitarias, ¿ya? Entonces, transformación de materias lo van a encontrar por ahí, molinos, filtros, bandas transportadoras, mezcladores, bueno, por ahí van a encontrar muchas cosas. Y finalmente en la A, necesidades humanas, esa es la más amplia de todas y precisamente por eso tiene ese nombre tan particular. Y es porque, por ejemplo, las cosas de alimentos están en necesidades humanas, las cosas de farma están en necesidades humanas, las cosas de vestuario, bebidas están ahí, las cosas de veterinaria están ahí. Entonces, para que tengan un poquito presente ese panorama amplio, porque uno puede empezar a buscar información basado en las palabras que uno cree que son mejores para describir su tecnología, pero a veces eso representa un problema y entonces se utiliza la clasificación internacional de patentes como una ayuda para filtrar esas cosas que pueden ir apareciendo en los resultados. Y espero que también hablen un poquito de eso cuando estén haciendo el taller. ¿En dónde se buscan las patentes? Entonces, como yo les mencionaba hace un rato, las patentes se solicitan a nivel territorial. Particularmente en Colombia se solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esta es una vista de la interfaz del buscador de la superintendencia. Uno puede buscar ahí, si se fijan en el cuadro del centro a la izquierda, dice patentes PCT, modelos y trazados. Entonces ahí uno puede buscar patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, tanto que hayan sido solicitados en Colombia, tanto por nacionales como por extranjeros que hayan solicitado patente en otro lado y basado en esa solicitud entran a Colombia porque puede ser interesante. Digamos, una farmacéutica que opine que en Colombia es un sitio donde pudieran duplicar su composición, su compuesto, su medicamento. Entonces ellos tratan también de entrar en Colombia a patentar. Las patentes se pueden solicitar internacionalmente a que estamos adscritos al Convenio de París y al Acuerdo PCT. No los quiero enredar mucho con esa información, pero es para que sepan que se pueden encontrar, por ejemplo, una patente de Pfizer que haya sido primero solicitada en Estados Unidos y luego hayan entrado por medio del Tratado PCT a Colombia. ¿Listo? Eh, Estuve hablando con un par de examinadores de patentes, particularmente de Pharma, y me decían que más o menos el 98% de las patentes que se solicitan en Colombia relacionadas con Pharma y biotecnología son de extranjeros. Entonces, de ese 98%, pues casi el 100% de ese 98%, casi, no todas, pero casi, vienen de patentes que han sido solicitados afuera y luego se piden aquí en Colombia. ¿Listo? ¿En dónde más se buscan patentes? Entonces, cada oficina
nacional tiene su buscador. Entonces, en esta tabla ustedes van a ver que la primera dice OEPM PAT, que es la de la Oficina Española de Patentes, luego la de USPTO de la Oficina de Estados Unidos, luego de Patisnet, que es la oficina alemana, y así sucesivamente, oficina japonesa, oficina rumana, oficina polaca, oficina brasilera. En todos será diferente buscar porque cada quien, pues dentro de su propio país, desarrolla su servicio de diferente manera. Entonces eso hace que sea difícil buscar patentes en esos buscadores. No, no es imposible, ni es que yo no lo recomiende, ¿no? En algunos casos es importante entrar a esos buscadores, pero hay otras empresas que se han dedicado a facilitarnos un poco el trabajo a quienes nos dedicamos a buscar información y son estas personas que se dedican a desarrollar metabuscadores. Entonces existe ese Free Patent Online, Patent Inspiration, y los que están abajo, que son Clarivate Analytics, PatSnap, Orbi Intelligence, y uno que no está ahí, pero que creo que sería interesante empezar por ahí en el taller, y es Google Patents. Todos esos, digamos, todas esas herramientas, lo que han hecho es hacer unos desarrollos y hacer unos tratos con las oficinas nacionales para que las oficinas nacionales dejen incluir sus documentos en sus buscadores. Entonces, si uno busca en Google Patents, va a ver documentos de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Europa, de Colombia, los más viejitos, de México, de Brasil, etcétera. Entonces es muy interesante buscar en esos porque ofrece la posibilidad de ver documentos de diferentes partes del mundo. Y lo que yo les mostraba ahorita del documento de la panela, que es una patente de Estados Unidos, no todos los países tienen el mismo formato, entonces también es interesante a veces mirar qué otras cosas tienen los otros formatos. Sin embargo, pues les doy una pista, casi todos los formatos ahora se parecen a ese, entonces una patente china, aunque esté en chino, en la primera página más o menos va a incluir esa misma información. El titular, el inventor, el abstract, un resumen, el título, la fecha en la que se solicitó, la fecha en que se publicó, etcétera. ¿Por qué buscar en patentes? Y aquí ya voy terminando esta charla. Porque existe un gran acervo de conocimiento y de información en esas solicitudes de patente. Y ese es el mensaje que queremos darles a ustedes desde el equipo en estas charlas de economía del conocimiento. Particularmente en economía del conocimiento, que es un discurso, digámoslo así, bueno, pongámosle una palabra, digamos, neoliberal, pues es tratar de darle valor a ese conocimiento de diferentes maneras. Eh, ese valor está en saber utilizar esa información y no solo en llenarse de información, sino como les mostraba al principio, organizar, manejar, distribuir, clasificar y analizar toda esa información para tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, ¿por qué buscar en patentes? Porque hay mucha información ahí que no se utiliza, porque como les muestra en el cuadrito, hay muchas invenciones que no se usan. Hay otras invenciones que se usan, pero que no están solicitadas en Colombia, entonces están libres para ser usadas. Hay otras que se patentan que no tienen uso, bueno, etcétera. Pero entonces, independiente de eso, para los proyectos en los que ustedes están, la información está ahí para ser consultada y para ser aprovechada, al menos por lo que sea, por ejemplo, en esa infografía que tienen que hacer, ¿sí? Esa es por una de las tantas maneras en las cuales pueden utilizar toda esa información que pueden encontrar en los documentos de patente. Entonces ahí van a encontrar dibujos, van a encontrar datos y mejor aún, hay unos buscadores que analizan esa información por uno. Entonces también van a encontrar gráficas ahí, van a encontrar gráficas de tendencias de solicitud de patente, gráficas de mapas en donde se solicitan más patentes. Bueno, en fin, un montón de cosas.
Bueno, esta me la voy a saltar. Entonces, finalmente, vamos a ir al taller. Yo les voy a poner esta información en el chat. Eh, esta, ay, esta, ¿cómo es que es? Esta información que les voy a poner son unos enlaces de Jamboard y los grupos, como están clasificados para entrar a cada una de las sesiones de Jamboard. En esos Jamboard están los enlaces a los Meet para que se reúnan en esos Meet con personas del equipo de transferencia. Las instrucciones son más o menos claras, pero la idea es que cada uno de esos grupos de grupos va a tener un caso. Los casos los seleccioné para que más o menos se parecieran a los proyectos de ustedes. Obviamente ustedes van a decir, esto no se parece en nada a lo que yo voy a hacer. Espero que al menos le encuentren el sentido, pero igual como ejercicio de escoger palabras clave y de hacer el ejercicio de búsqueda, es muy interesante y ustedes van a estar acompañados por personas del equipo que se dedican, entre otras cosas, a hacer eso, a buscar información, a tratar de analizar las tecnologías, escoger palabras y buscar y seleccionar documentos. Entonces, la idea es que con este ejercicio ustedes vean esas metodologías y esa posibilidad de buscar información en patentes o en lo que sea para que lo apliquen a sus propios proyectos. ¿Vale? Eh, no sé si tienen alguna pregunta o vamos directamente al taller. Bueno, mientras tanto, yo voy a estar acá. Si quieren, cada persona que pertenece a cada uno de esos grupos que está ahí puede ir dirigiéndose a los respectivos espacios y de todas maneras yo voy a estar acá mientras todos estamos ubicados ya en esos lugares para que arranquemos el taller, ¿vale?